La próxima vez que venga Jorge Satt, le vamos a poner una, porque se está transformando ¿Cortina? en un clásico. ¿Le vamos a poner cortina? ¿Y qué le vamos a poner? No sé. Yo le pondré una canción paisana. Ahí vamos, ¿O no? sí. ¿Puede ser o no? Tengo varias. Tú recomiéndanos cuál Les quieres que puedo sea tu recomendar cortina mucho. paisana de fondo. Que Sí. aquí tenemos, contigo seríamos el tercer invitado permanente que tendría su cortina de entrada. ¿Cuál es el segundo? El primero es Sí, vos. nuestro Sarra. amigo Sarrabo, Sí, con sí. Let Me Try Again. Sí. Y el segundo, ¿quién es? No me acuerdo. Entonces sería el segundo. Jorge. Sería el segundo. Sería yo el creo. segundo. A menos de que alguien. Tú tenés nos que decirnos aclare. después cuál es la canción. La próxima vez yo les traigo la música pop de Medio Oriente. Bueno, me Perfecto, encanta. Excelente. Oye, Jorge, bueno, estábamos en la editorial conversando un poco de que hay tanta cosa. Me imagino que ustedes ya en el Centro de Estudios Internacionales de la Católica deben estar con mucha pega, pero muy entretenidos también. O muy impactados, no sé. ¿Cómo desde la academia ven el global? A ver, sin lugar a duda el tema, y que tú tienes un gran interés, Cristian, es lo que está ocurriendo en Taiwán y las posibles consecuencias, digamos, geopolíticas, que son distintas a la crisis o a la guerra en Ucrania por parte de Rusia. Lo que vemos es, yo diría como tendencias, es que en las últimas décadas, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, con la globalización, la dependencia o interdependencia era equivalente a beneficio mutuo. Y hoy día vemos como tendencia que la dependencia está siendo equivalente a vulnerabilidad. Ese es como un paralelo que podríamos ver de la situación de Rusia, especialmente con Europa en materia de gas y petróleo. Y Pues lo sí, que vemos... ponte tú, uno de sus problemas representados es el tema de la dependencia de Alemania, de Rusia, en términos económicos por el gas. Exactamente, ahí hay una situación que de colaboración o de más eficiencia se transformó en una vulnerabilidad desde el punto de vista incluso de seguridad nacional. En el caso de Taiwán, pensando desde el punto de vista global, la vulnerabilidad en el corto plazo, no pensemos en una confrontación o una guerra, que ese es otro plano, está en dos ámbitos. Lo primero, el valor que tiene para el comercio global el estrecho de Taiwán. Mirá unas cifras de Bloomberg que el 48% de los mercantes que transportan para el comercio han pasado estos 7 meses por el estrecho de Taiwán. Entonces uno dice, ¿qué ocurre si China decidiera bloquear el estrecho? Tenemos inmediatamente una disrupción en el comercio global que impacta a todo el mundo. Y lo segundo, que tú lo has tratado mucho, Cristian, también en tu programa, es la industria semiconductora de los chips, porque TSMC de Taiwán fabrica aproximadamente el 55%, y si le sumamos Corea y China, o sea, pensando en una desestabilización de la región, el 90% de la industria de los semiconductores a nivel global. O sea, sería un colapso de la industria tecnológica en todos aquellos productos, celulares, automóviles, procesadores, donde es crítico ese producto. Entonces, ese pero es hay un una fenómeno segunda interesante. derivada, y perdona, señor director, que es que los chips, al ser un elemento que llevan casi todos los artefactos que conocemos, aparte de que se puede manejar ese monopolio casi que tienen desde Taiwán, porque no es fácil desarrollar la industria del chip. Entonces, pero el chip contiene información. Y cómo los chinos, si se adueñan de Taiwán, y ponte tú todo en buena, qué sé yo, pero va a empezar el tema de quién tiene la información del mundo. Exactamente, además sabemos que la ley de protección de datos de China siempre ha generado dudas, hay una obligación de que se le puede requerir a las empresas la información de parte del poder central. Y la segunda, digamos, mega tendencia es que con este sistema multilateral, con los organismos internacionales, veíamos que el mundo tenía más diques de contención frente a las tensiones o conflictos. Y hoy día da la impresión de que hay menos contención a posibles conflictos y por lo tanto mayor probabilidad de eventos bélicos. Esa diría yo que son dos cosas que hay que mirar con mucha atención en el fenómeno de la globalización y también la menor contención a los conflictos que puedan derivar en eventos bélicos o guerra eventualmente. Este ambiente que estamos viviendo, que está hace un rato, está siendo la panacea para los anti-globalización, está siendo la panacea para los nostálgicos, los que huelen a naftalina en materia de sustitución de importaciones, en los que quieren un Estado desarrollista, un Estado empresario, y eso, si no lo miran en América Latina, el cambio que ha habido en el eje entre
no sé cómo ponerlo, pero para hacerlo fácil entre la izquierda y la derecha en América Latina está siendo bien marcado a ese camino. ¿Tú crees que esto va a durar poco y que la globalización es una situación que está demasiado arraigada, o esto le está pegando en la línea de flotación y vamos a tender los países a mirarnos un poco más el ombligo, a empezar a fabricar cosas de manera más ineficiente y más cara? ¿Cómo ves el panorama en el mediano plazo? A ver, América Latina, que está volviendo a esta marea rosa. Si Lula gana en octubre en Brasil, las 6 principales economías de América Latina estarían en manos de gobiernos de centro-izquierda, diversos entre sí, pero de centro-izquierda, en un contexto muy distinto a la década del 2000. Este nacionalismo económico viene primero en los países desarrollados y ha ido permeando las economías más emergentes, y comienza a tomar forma en la crisis subprime, especialmente por el golpe que significó en los mercados financieros y luego en el sector real. Pero yo diría que más que la desglobalización en términos de este gran entramado que hoy día lidera China también a nivel global, el impulso político, el apoyo al concepto de la globalización viene cayendo, y eso de la mano con que el comercio mundial, que crecía a tasas más rápidas o mayores que la economía global, también ha venido desacelerándose desde el 2008 y que obviamente tuvo la irrupción en la pandemia. Entonces, en resumen, yo veo un menor apoyo político a la globalización, y de hecho líderes han ganado elecciones. El America First de Trump tenía un poco de eso, pero la globalización como realidad es imparable, porque no solamente un intercambio de bienes y servicios, es de tecnologías, de ideas, es de movilidad de personas, y ese es un fenómeno que creo que es difícil de echar atrás. Y ahí, por ejemplo, la Unión Europea puede jugar un rol mayor que el que ha jugado hasta el minuto, siendo un bloque tremendamente poderoso, sobre todo en Occidente, pero teniendo en cuenta que finalmente ellos son un mercado que tiende a lo globalizado, primero entre ellos y también con el mundo. ¿Le ves un rol distinto a Europa en lo que viene? Le veo un rol limitado. Europa, pensemos en Francia, Italia, Alemania, son llamadas potencias medias. Y las potencias medias, como dice su palabra, tienen una capacidad limitada finalmente para fijar pero como la regla. conjunto. Como conjunto, si bien se han unido en torno a lo que ocurre en Ucrania, la Unión Europea también tiene sus propias divisiones, tiene problemas con el tema de los refugiados, con políticas migratorias, con tratar de alinear sus políticas fiscales. Entonces, más allá que hoy día pasa, entre comillas, por un buen momento, porque se ve como un bloque único contra Rusia por la amenaza que significa, yo veo que todavía tienen sus propios problemas, y salvo Francia con Macron, no veo una visión global o un sentido de responsabilidad de hacia dónde se quiere llevar la Unión Europea hacia el futuro. Veo que el orden global va a depender mucho más del ascenso de China y de qué es lo que pase con Estados Unidos y su descenso que estamos observando en los últimos años. Y por último, quiero volver a una parte de la primera pregunta que te hice, de manera más precisa, si ves definitivamente, sobre todo en la región en la que estamos, y Chile en particular, un ánimo más desarrollista, más de Estado empresario, más para ponerlo bien en blanco y negro, empezar nosotros a fabricar de nuevo televisores, autos, o crees que eso también está demostrado que es ineficiente y por lo tanto no vamos a caer en ese escenario? Yo lo veo, Juan Pablo, más retórico, porque ese ánimo desarrollista significaría relocalizar ciertas cadenas de suministro, cosa que América Latina no tiene hoy la capacidad. Veo que ese discurso se ha ido renovando. Por ejemplo, cuando escuchamos a Petro el domingo con el discurso climático, de transición energética, esta vocación latinoamericanista, pero que es más bien retórica. Donde sí veo algunos riesgos, pero también con limitaciones, es cómo se va a comportar esta nueva izquierda en la región. Porque en la década del 2000 tú tenías una mucho mayor posibilidad de gasto público. Hoy día hay más estrechez fiscal. El super boom de los commodities fue mucho más extendido en el tiempo que lo que ocurre hoy día, que es más bien cíclico. Y creo que también esta izquierda es un poco distinta a lo que teníamos en la década del 2000 con Chávez, con Correa. Pero ahí es donde yo veo el fenómeno interesante en América Latina. Por ejemplo, estas 6 economías, ¿cómo van a generar o no un contrapeso con Estados Unidos? ¿Cómo va a ser la relación vecinal o entre los países? ¿Qué va a pasar con el tema migratorio? ¿Cómo vamos a contener el crimen organizado que hoy día es transnacional? Eso creo que son fenómenos importantes,
Pero hoy la estrechez fiscal, las restricciones fiscales no dan tampoco el margen que nosotros vimos en la primera década del 2000, donde estos gobiernos de izquierda gastaron, generaron bonanza de corto plazo, pero después tuvieron los problemas que todos conocemos. Oye, típica pregunta de loco, esos que se empiezan a configurar complot, como me dice a mí el licenciado ¿Está de loco el licenciado? A veces sí, po, que me estoy configurando complotes y hay cachado a esa gente Sí, que la meten presa con camisa de fuerza porque dicen, vienen los marcianos, qué sé yo. Pero yo, desde hace mucho tiempo, se viene oyendo de que hay un fenómeno en América Latina, una mano negra, que está con el grupo de Sao Paulo, que están empezando a controlar los gobiernos a través de las alianzas de los partidos comunistas, con los jovencitos progres, y de esa manera han ido pintando de izquierda toda América Latina, y que esto es controlado entre La Habana y Caracas, y que La Habana y Caracas son aliados de China, y los chinos son los comunistas. Entonces, ahí, pero uno a la vez dice, oye, China, con todo el poder que tiene, mira cómo tiene a Venezuela, mira cómo tiene a Cuba. Entonces, en realidad, ese nexo como que no tiene tanta evidencia, excepto estas especies de complot. ¿Cómo lo ven ahí ustedes en la Católica? A ver, los datos muestran que en las últimas décadas América Latina no es ni de derecha ni de izquierda. De hecho, los últimos 3 años es una América Latina de voto de castigo. De 12 elecciones, excluyendo Nicaragua, que está dentro de esas 12, en 11 se cambió al partido oficialista desde el 2019 a la fecha. O sea, hay un voto de castigo. La luna de miel latinoamericana o de los gobernantes se acabó, lo estamos viendo el mejor ejemplo en el gobierno de Chile. Y por lo tanto, hoy las personas ya no le dan, el grueso no le da un cheque en blanco a un signo político u otro, sino que rápidamente busca el cambio por esta inflación de expectativas, pero con una economía que tampoco responde a esa expectativa. Yo creo que esas son más algunas tesis que hay que mirar. Por ejemplo, el Grupo de Puebla, que se relaciona con lo que se llama el Foro Sao Paulo, pero al final del día lo que está mostrando el votante es que si no está satisfecho con su gobierno, si no le resuelve sus problemas de seguridad, de economía, de sus prioridades, salud, educación, inmediatamente cambia en la próxima elección al signo político. Yo creo que eso es saludable en una democracia, pero la democracia también hay que cuidarla. Estamos hablando de esto porque entendemos que los países cambian de signo en la medida que tienen reglas democráticas, tribunales electorales más o menos independientes para poder producir esos cambios, como no ocurre ni en Venezuela, ni en Nicaragua, ni en Cuba, que hoy día son regímenes dictatoriales. Ok, no hay una teoría, o sea, esto del Foro Sao Paulo y todo, preocuparse de eso es como andar preocupándose de tonteras que tratan de crear fake news y cosas así. Yo creo que hay que mirarlo, y tú mencionaste un punto, Cristian, creo que hay que mirarlo, pero en su justa medida. Pero mencionaste un punto que también es distinto a la primera década del 2000, que es el mayor ascenso e influencia de China en América Latina, aún menor que lo que tiene en Europa o en África o en la propia zona asiática, pero hace 20 años nosotros no hablábamos de los niveles de comercio y de inversión que tiene China en América Latina, y eso también tiene un impacto geopolítico y tiene en el mediano plazo también cambios. Pensemos Brasil. Hoy Brasil, su principal socio comercial ya no es Argentina, es China. No solamente a nivel de comercio, sino también en sectores estratégicos. Entonces, esa es otra tendencia que hay que mirar en esta región que, como un péndulo, está volviendo a esta nueva marea rosa a nivel político. ¿Y qué te parece esto que surgió de manera bien retórica, no más allá profundo, pero que genera un tema, y que incluso el propio presidente Boric se manifestó disponible para conversar, teniendo que pasar mucha agua bajo el puente, y como estamos en sequía nos vamos a demorar, que es tener una moneda única en la región? Yo creo que eso es poco realista, es inviable, es ilusorio, porque ¿qué condiciones tiene hoy día América Latina? No solo de mercado, ¿tenemos políticas monetarias comunes? Yo creo que hay un largo trecho para lograr eso. Ni pensar en políticas fiscales, aunque la Unión Europea tampoco lo tiene. No imagino un banco central latinoamericano, no imagino una política monetaria única. Hay países en la región que no tienen bancos centrales autónomos, o sea, un requisito, un presupuesto básico. Mínimo. Entonces me parece más un entusiasmo en el marco de un cambio de mando, con el primer líder de izquierda en Colombia,
que una propuesta viable y real. Bien, está en el tema de la Constitución, finalmente, Jorge, en 2 minutos. La Constitución plantea que la prioridad de las relaciones exteriores de la propuesta, digamos, de Chile está en América Latina, y que ahí se tienen que concentrar todos los esfuerzos constitucionalmente del Estado para tener buena relación con los de Iberoamérica. ¿Eso respecto a lo que está funcionando actualmente tiene algún sentido para ustedes? Yo creo que un sentido más bien romántico, porque creo que es un error que una constitución establezca una zona geográfica prioritaria que debiera ser una materia de programa de gobierno. Constitucionalizar una prioridad de gobierno es un error conceptual. Segundo, yo miraba las cifras, en 30 años la relación económica comercial con América Latina se ha mantenido más o menos estable, como el 15% del total. No así el Asia o el Asia-Pacífico, que prácticamente se ha Bueno, y si triplicado. sacáis a Brasil de América Latina, queda... Mucho menor. Sí. Mucho menor, Sí. en el caso de Chile. Entonces creo que tiene poca aplicación práctica. Yo no creo que es una materia constitucional y en definitiva muestra una cosa un poco voluntarista, que está bien, nosotros somos parte del barrio y es muy importante que tengamos buenas relaciones con la región, pero de ninguna manera eso significa establecerlo en una constitución, ni menos el riesgo que pudiera haber con un gobierno que estableciera ciertas discriminaciones o reglas proteccionistas para favorecer a América Latina en desmedro de las relaciones que tiene Chile con el resto del mundo. Muy bien, Jorge Saad, director Centro de Estudios Internacionales de la Católica. Mucho gusto. Muchas gracias por la Quedaremos, invitación. Jorge, quedas con la tarea, ¿eh? Ya tengo 3 Oye, candidatos de ya canciones. supimos quién era el segundo. ¿Quién era? Que se lo había olvidado, Diego ver. Torres. de Color Hilo. Esperanza. Exactamente. ¿Ah? Estaba cantada. Que es, Era muy fácil esa vaina. Creo que es de renta variable, Sí. Diego Torres, y le cantamos Eso. Color Esperanza. Va a ser el Entonces, tercero nuestro sería el amigo Jorge. tercero. Esa tiene que quedar. ¿Ah? Sí, O sea, pues tienes que después pensar que no. es cortina, la mantenemos. Es cortina. La tengo en mi cabeza la Eso, canción. ya. Perfecto. Ya, don Jorge, muchísimas gracias. Un ¿eh? buen día, gracias. La experiencia